Adriana Ortiz Hernández es urgenciólogo pediatra, maestra en ciencias y trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría en el Departamento de Urgencias. Y pues nos va a dar este tema que también es de suma importancia en pediatría. Doctora, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, agradezco la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es la discapacidad en los accidentes, que es algo que nos incumbe a todos como pediatras y que desgraciadamente poco hacemos, sobre todo para lo que es prevención de los mismos. Para nosotros en el instituto, del total de pacientes que vemos en el área de urgencias, los accidentes son nuestra principal causa de atención durante todo el año, seguidos de los problemas respiratorios. Y es la primera causa de mortalidad y la primera causa de visitas a los servicios de urgencias desde los 1 hasta los 45 años. Desgraciadamente no existe una adecuada documentación epidemiológica en México donde se haga un reporte específico de cada una de las lesiones que se tiene, porque no se pone dentro de esa parte como el accidente, sino la causa que los lleva. Dentro de las defunciones, como les decía, en los grupos etarios hasta los 14 años de edad, los accidentes ocupan el lugar más importante y después la curva epidemiológica cambia en forma drástica hacia lo que serían los problemas como los tumores o los problemas respiratorios, sobre todo en los adultos mayores. ¿Qué sucede? Que ya no debemos de hablar de accidentes, ya vamos a hablar de lesiones, porque una lesión siempre es prevenible, podemos predecirla dependiendo del grupo etario, en las circunstancias en las que estén y los factores de riesgo que puedan tener y que puedan afectar. Sin embargo, un accidente siempre va a ser al azar y por lo tanto es impredecible. Conocemos los factores de riesgo identificables, siempre van a tener una cadena de eventos, por lo tanto podemos prevenir esos eventos, pero si la prevención llega a faltar, la severidad de la lesión siempre se puede limitar si se da una atención oportuna, temprana y en forma adecuada y sobre todo dar una rehabilitación. Cuando este cuidado de prevención, cuidado oportuno y rehabilitación falla, es cuando hay un descontrol de esa lesión y es entonces cuando se va a presentar una discapacidad. En el mundo, las lesiones son las 10 primeras causas de muerte. Hay 5 millones de muertes en el 2000 reportadas y el 90% en los países en desarrollo. Y en Estados Unidos representa un cuarto de las visitas a los servicios de urgencias y la OMS la sigue catalogando como la principal causa de muerte y discapacidad en todos los grupos por arriba de los 60 años de edad. E incluso consideran que si no se controlan las lesiones y los accidentes, tienen un mayor gasto económico que lo que es VIH, malaria y tuberculosis a nivel mundial. La pirámide de los accidentes, ¿qué nos sucede? Siempre vamos a tener accidentes leves que llegan al área de urgencias. De estos, más o menos 7.5 de cada accidente que se presente va a requerir de una hospitalización y de estos aproximadamente 342 por cada una de estas hospitalizaciones va a presentar muerte. La idea es que esta curva no exista, que nadie deba de morir y que las lesiones de los que están hospitalizados se limiten para que no dejen discapacidad. Las lesiones no fatales en menores de 20 años representan, vean, hasta 10 millones de visitas a los servicios de urgencias. Y las hospitalizaciones por lesiones traumáticas son casi 300,000 al año. Difícil de predecir cuántos van a requerir terapia intensiva, solamente un 6.5 de los que presentan una lesión grave porque muchos mueren en el lugar del accidente, pero vean el impacto económico que tiene, sobre todo en costos de calidad de vida que son casi 220 millones y 21 billones de gastos futuros si esa persona queda con una discapacidad. ¿Qué les decía yo? Que conocemos esta curva epidemiológica en la cual se sabe que los recién nacidos van a tener, los menores de 1 año van a tener ciertas afectaciones o cierto tipo de accidentes y que a mayores edades pues también van a tener otro tipo de accidentes. Sabemos que los adolescentes tienen mayor exposición a peligros por uso de vehículos en movimiento y velocidades excesivas y cosas recreacionales, y los niños, a diferencia de lo que sucede en los menores de 5 años, caídas, ahogamientos y quemaduras, y eso les puede condicionar la lesión. Los accidentes se presentan 3-1 en relación en el sexo masculino y femenino. ¿Por qué? Pues porque el niño es más inquieto, es más travieso, tiene mayor propensión a ser más baturro, diría yo. Si ustedes ven a una niña bajarse de una cama, lo hace de espalda, se agarra de la sábana y se va deslizando. El niño se avienta de boca y presenta lesiones más importantes. Y nosotros en el instituto, la mayor parte de los pacientes que vemos, casi siempre con lesiones, pues están entre estos grupos etarios, entre los 9 y los menores de 1 año de edad, pero nos sucede algo muy importante. En las épocas de verano, cuando son vacaciones, después de Navidad y de Reyes, las lesiones aumentan en forma importante y siempre la llegada de las lesiones las vemos después de las 2 de la tarde, cuando salieron en las escuelas, que siempre hemos pensado que las escuelas serían un lugar peligroso para los niños, pero se sabe que el lugar más peligroso para que se presente un accidente es la casa.
y ahí es donde nos falta la gran mayoría de la prevención. Si hablamos un poco de discapacidad, el término en general abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación según la Organización Mundial de la Salud. Y estas deficiencias básicamente son a nivel motor, limitaciones de actividades que lo puedan hacer en su vida cotidiana y restricciones de la participación en cualquier ámbito en la sociedad. A partir del 2001, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Discapacidad y la Salud determina a las personas con discapacidad como aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social impiden su participación plena, efectiva en igualdad de condiciones que los demás. En México, a partir del 2010, sabemos que hay más o menos 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que representa el 5,1% de la población total. Y en realidad existen pocas cifras respecto a lo que es realmente discapacidad. Se estima que en el caso de los niños, aproximadamente 10% de la población de los niños alrededor del mundo tienen algún tipo de discapacidad. No nos vamos a meter mucho a hablar de lo que serían, pero bueno, pues ya vieron que hay discapacidad auditiva, motriz, verbal, visual, que estas son neurosensoriales, atención y aprendizaje, las mentales y las de autocuidado. Y lo que se sabe es que la mayoría, el 58%, casi siempre tienen lesiones motoras, seguidas por las alteraciones visuales y posteriormente las auditivas. Si lo vemos en cuanto a la población por grupos, pues también, como les decía, caminar o subir escaleras, en el censo de población que se hizo, más o menos es el que representa el 64% de esa población que tiene cierto grado de afección. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de estos reportes están hechos a través de censos, en los cuales muchas veces nada más se pregunta la discapacidad, pero no las causas que llevaron a esta discapacidad, por lo cual es difícil poder tener censos específicos que nos puedan indicar qué relación han tenido estas discapacidades con las lesiones asociadas a accidentes. Vean cómo en los niños menores de 14 años casi siempre son las alteraciones para aprender o concentrarse, hablar o comunicar, y después las motoras. Y en los grupos mayores de 60 años, pues nos empieza a costar más trabajo caminar, evidente ver y por supuesto hablar, ¿no? Y eso nos lleva a discapacidades. La prevalencia del 2000 al 2010 en México, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, dice que tenemos una prevalencia del 2%, pero en lugares como Perú, vean, tienen hasta una de un 31%. Lo más seguro es que tengamos un subregistro realmente de esas discapacidades asociadas. Y esto tuvo mucho que ver porque este reporte de prevención sobre las actividades viales, de seguridad vial, emitido por la Organización Mundial de la Salud en el 2015, cuando se hace la reunión anual, lo que se busca en este reporte es tratar de disminuir en los siguientes 10 años los accidentes a la mitad, porque se sabe que si esto no sucede en los próximos 10 años, de aquí al 2030, no va a ser una de las 10 causas, va a ser la causa principal de discapacidad, porque están asociadas mayormente a lesiones por accidentes automovilísticos. Las causas de discapacidad, como les decía, aquí en México, los accidentes representan la cuarta causa de que tenemos de discapacidad según determinadas por el INEGI. Y vean como siempre, pues bueno, es un porcentaje mayor en hombres y mujeres, lo que mayormente se presenta dependiendo también de la discapacidad. Como les decía, los accidentes automovilísticos representan esa causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad y siguen siendo la causa primordial y de mayor discapacidad. En este reporte hecho por la Organización Mundial de la Salud, se sabe que en los accidentes automovilísticos se han mantenido estables, vean, 1.25, 1.30 millones desde el 2001 hasta la fecha, a pesar de las maniobras de prevención, de la difusión que hay, de algunas leyes que se han sacado, se mantienen. Y mucho tiene que ver también porque depende de los grupos etarios en los que se presentan las lesiones, pero se sabe que mayormente en los países de nivel socioeconómico bajo es donde hay un aumento mayor en el número de muertes, a diferencia de lo que sucede en los países altos, donde se han logrado disminuir ese descenso de la mortalidad a través de estas estrategias. Cuando se ven el total de la población, según este reporte, pues la mayoría están viviendo entre el nivel socioeconómico medio y bajo, en el que vivimos, y los accidentes, vean cómo el 74% están en los niveles medios. Pero lo peor del caso es que la mayoría de los carros, de los automóviles, más del 54% están en países de nivel socioeconómico medio y bajo, a diferencia de lo que pensaríamos. ¿Qué sucede con esto? Pues que las tasas de mortalidad que se asocian a este tipo de accidentes, sobre todo en los Países Bajos, es el doble de las registradas, prácticamente, vean como en Europa hay 9.3, contra prácticamente 26 de los países con ingresos altos.
Las muertes por defunción en usuarios vulnerables, que serían ciclistas, peatones, los que están ocupantes de vehículos en movimiento, vean cómo en el mundo prácticamente son muy similares a lo que vemos en América Latina e incluso en Europa. Casi la mayoría de estos son ocupantes de vehículos en movimiento, pero vean, los peatones representan un 22%, los ciclistas un 4%, a pesar de que no utilizan ninguna medida, pero mucho influyen las gentes de Europa Oriental o de Mediterráneo Oriental también en que esta prevalencia no sea tan alta. Y aquellos que son peatones, pues vean, es un 22%, que es una tasa muy alta. Es decir, realmente también nos falta prevención sobre educación vial y cómo podernos movilizar, ¿no? 17 países en el mundo han modificado sus leyes para tratar de que estas leyes ayudarnos a tener una mayor prevención de las mismas. Y la gran mayoría de estas es sobre el uso del cinturón de seguridad, donde hay países donde más de 100 ya tienen condiciones específicas en sus leyes para el uso de los mismos. Y estos 17 países que modificaron sus leyes fueron en los 3 años anteriores, y esto implica que tiene que ver casi con 490 millones de gentes que podían verse beneficiadas si se utilizaran estas medidas en forma oportuna. Vean los costos que dan los accidentes automovilísticos, se pierden casi 3.2 millones de vidas, de productividad. Nos cuestan 14.96 millones de días ajustados con discapacidad, es decir, aquel que tuvo una lesión, hablando de población en general, no de alguien en específico. Y los costos adicionales que genera esta discapacidad por accidente son por pérdida de ingresos de los cuidadores, porque tienen que estar cuidando a alguien con cierta discapacidad, los altos costos de atención médica y el ingreso muy importante que se tiene por la misma discapacidad, los gastos que hay. Existen legislaciones sobre los límites de velocidad, en México no se tenían los datos, y estos son los reportes del 2015 que se están teniendo. Sobre los efectos del alcohol, no es que aquí no haya una legislación, sino es que este puntaje de 0.02 por debajo de lo que sería en sangre para los que conducen está dado en aquellos mayores de 21 años, no en menores de 21 años. De igual manera, el uso del casco, vean, no existe una legislación para todos, motociclistas, ciclistas, el uso del cinturón de seguridad, pero que únicamente está dada para el conductor, no para el resto de los pasajeros, y lo más importante, para los que van en la parte de atrás del coche, que son los que van a tener mayores lesiones si sucede un impacto. Y los sistemas de restricción en niños, que no es nada más la silla, sino existen diferentes formas de utilizarlos. Como les decía, en México son la segunda causa de muerte. Un fallecido siempre va a haber, por una persona que fallezca, 2 personas por discapacidad. Y nuestra tasa de mortalidad es de 13.4 por 100,000 habitantes. Las muertes por día son 43, y vean cuántos, el doble de lesionados, y 7 de cada 10 muertes son estos que llamamos usuarios vulnerables, no necesariamente el que va conduciendo el automóvil. Es decir, en el 2014 tuvimos 51% de muertes asociadas a atropellamientos, y vean, 2% en ciclistas, pero yo creo que esta cifra incluso debe ser un poco más alta. Como les decía, en México las tasas de accidentes y de mortalidad se han mantenido estables durante todos estos años, pero de estos heridos muy seguramente las tasas de discapacidad son mayores. Y la distribución por usuario, de igual manera, vean cómo está dada mayormente, sobre todo aquí en lo que serían los peatones, en los diferentes grupos etarios. Las colisiones y la presencia de alcohol, vean, durante los fines de semana, independientemente del año y de lo que se haya hecho y demás, con muertes asociadas durante el accidente se siguen presentando. Pero otra causa de discapacidad que está en el mundo y que tenemos que tomar muy en cuenta son los lugares que tienen conflicto. No nada más la prevención de lesiones es accidentes automovilísticos. En lugares donde hay conflictos, vean cómo su principal, en este estudio que hicieron en Bagdad, después de 11 años de guerra, analizaban las causas de mortalidad y de discapacidad en las personas. Las caídas fueron una causa importante durante el momento en que estaba en la guerra y donde había bombardeos, tenían que salir corriendo y representaban una causa de discapacidad. Y de la segunda causa, pues las alteraciones en la transportación, es decir, en el momento en que estaba el bombardeo. De igual manera, ellos evaluaron a través de estos reportes las discapacidades que se presentaban por las lesiones no intencionales y las que eran intencionales. Y vean los picos tan importantes que se tienen independientemente de los años de la guerra, incrementando durante los últimos años dependiendo de los tipos de armamento que se utilizaba. La otra es que vean cómo las tasas de muerte por las lesiones intencionales siempre fueron mayores que las no intencionales, evidentemente, y las lesiones más frecuentes presentaban era a través de tórax, abdomen y pelvis. Entonces también tenemos que considerar este tipo de cosas.
Otra de las situaciones que sucede es el uso de carriolas, que pareciese que andaderas, que pareciese que las andaderas son un instrumento que nos puede ayudar, que ayuda a la motricidad de los niños. La gran mayoría no estamos de acuerdo en eso, pero vean lo que sucede con las andaderas en este reporte, en el cual evaluaron también en familias que utilizaban andaderas. Vean cómo evaluaban el total, y las lesiones que se presentaban eran prácticamente de 645 cuando evaluaron a 2.373 familias personas que reportaban que habían utilizado andaderas, y en muchas de las ocasiones habían tenido no solamente un accidente, sino incluso hasta 2. Las lesiones que más frecuentemente se presentaban eran porque se golpeaban contra objetos duros. Básicamente se iban durante las superficies duras también, tenían acceso a objetos que pudieran ser peligrosos o que pudieran condicionar intoxicaciones, caídas desde alturas y también idas hacia algún tipo de alberca. Y esto se presentaba también en domicilio y a nivel nacional. Y vean, hasta más de 2 eventos se llegaban a presentar, incluso en algunas de las personas que hicieron las encuestas. De igual manera, una de las cosas que se debe analizar aquí es que se presentan discapacidades en los niños que utilizaron andaderas y que sufrieron algún tipo de accidente en 1 de cada 200 usuarios, que no son tantos los usuarios, y si eso lo llevamos a cierto porcentaje, es un porcentaje muy alto. Entonces, el tipo de lesiones que se pueden presentar pueden ser muy importantes, dejando un alto costo de discapacidad en ellos. En otro estudio que hay, vean cómo los accidentes que condicionaron trauma de cráneo severo en Holanda evaluaron los costos también de discapacidad y los días de discapacidad ajustada en días de vida. Y vean cómo los costos, tanto directos como indirectos, sobre todo en los grupos etarios entre los 15 y los 45 años, los costos indirectos eran mayor. ¿Por qué? Porque había pérdida de ingreso, pérdida, como decíamos anteriormente, del ingreso de los cuidadores y de los mismos pacientes con discapacidad que tenían incapacidad para poder atender a sus centros de trabajo. ¿Qué sucede en las edades mayores? Pues estos costos son más bien los directos, ya que requieren de una hospitalización más prolongada, de mayor atención y una rehabilitación mayor si es que llegan a sobrevivir más tiempo el accidente, a diferencia de lo que sucede en los niños. Pero cuando se habla de la media de días de vida ajustada con discapacidad, que es una sumatoria que básicamente se hace de aquellos años de muerte prematura, es decir, qué tanto de la media de la edad que tenían murieron en un accidente y qué tanto de esa sumatoria tenían de pérdida de años que podían haber tenido una vida saludable, y entonces hacen este ajuste de Disability Adjusted Life of Life. Y vean cómo en los niños siempre es mayor el promedio de lo que sucede en los adultos mayores, porque estos seguramente van a sobrevivir pocos años con discapacidad, y eso pues les va a condicionar menos costos. Pero en realidad las poblaciones entre los 45 y los 0 años de edad son las que van a llevar los costos y el tiempo mayor de vida con estas discapacidades. Dentro de estos, pues lo que tenemos que ver en que creo que está un poco borroso, perdón, vean como por caso ellos encontraron que más o menos estos años ajustados lo que perdían eran 7.1 años por cada tiempo de discapacidad que presentaban cada uno de los lesionados a los que ellos habían evaluado. Y dentro de estas, las lesiones que no nada más eran de tráfico, sino evaluaban contusiones, las ocupacionales y las relacionadas incluso a deporte, que también podríamos hablar de lesiones, porque hablar de lesiones es de muchos ámbitos, no exclusivamente accidentes automovilísticos. Vean cómo las lesiones que asociaban más frecuentemente a lesiones de cordón medular eran lesiones de cadera, fracturas de muñeca y luxaciones también de pie. Incluso hay estudios que hicieron en algún lugar, algunos ortopedistas, en los cuales evaluaban cuál era la prevalencia de las fracturas de fémur en pacientes que habían tenido algún tipo de lesión o algún tipo de accidente, para tratar de ver qué tanto grado de discapacidad daban. Y lo que se sabe es que realmente si la lesión no se atiende en forma oportuna y adecuada, aunque sea una simple fractura de fémur y que pareciese que no va a dejar secuelas, dejan hasta más de un 30% si no se operan en forma adecuada y temprana, independientemente de la edad que tengan los pacientes. Los costos que nos van a representar esta discapacidad, vean cómo realmente cuando hacen la incidencia por cada 100,000 personas, tienen una incidencia de 214 traumas de cráneo asociado a accidentes. De estos, más o menos, el costo es de 315 millones de euros, lo que representaría 430,000 aproximadamente millones de dólares, nada más entre la atención. Y de ahí el total de años perdidos que tienen con pérdida de vida son más o menos 530 por año. Entonces, realmente no nada más es pensar en que el accidente lo atendamos, sino las discapacidades y las secuelas que nos van a dejar con los costos tan importantes.
pues bueno, creo que me fui un poquito rápido, pero nada más teníamos 20 minutos. Les agradezco su atención y muchas gracias.